Bien, buenos días. Hoy vamos a seguir con el tema del movimiento rotacional y vamos a concentrarnos más en la parte de dinámica rotacional, disculpen, donde vamos a ver el asunto de el momento de inercia, unas cuantas fórmulas más sobre el asunto del torque y un poquito de la conservación del movimiento. El movimiento se llama movimiento angular. Voy a ir directamente al material. Entonces, nos quedamos aquí, dinámica de rotación. Aquí vamos a ver algunas que otras formulitas, pero no es que lo vamos a ver con tan detalle, solamente la voy a mencionar. Bien, entonces, en dinámica de rotación, recuerden que lo que hablamos la otra vez de dinámica rotacional era que la dinámica rotacional se encargaba de estudiar las rotaciones, importando que lo produce, ¿verdad? Entonces, hablábamos del torque o el momento de fuerza, que era lo que representaba la fuerza en el movimiento rotacional. Más o menos como lo que sustituía lo que representaba. Aquí nosotros vamos a hablar de momento de inercia. El momento de inercia es una variable que aquí viene representando la inercia que es la masa en el movimiento lineal. O sea, en el movimiento rotacional, el momento de inercia representa lo que es la masa en el movimiento lineal. O sea, que la única diferencia entre el momento de inercia y la inercia en el movimiento lineal es esta R que está aquí. Porque el momento de inercia es M por R. Entonces, esta R aparece por las rotaciones, ¿verdad? Eso significa que en unas rotaciones, no, en una situación donde hay rotaciones, multiplicar la masa de la partícula que se está moviendo y el radio al que se está moviendo la partícula, eso me calcula lo que es el momento de inercia. ¿Y por qué yo digo que representa la inercia? Porque si ustedes eliminan la R, o sea, si eliminan la R significa que ya la partícula no está dando vuelta, sino que ya está corriendo en forma lineal. Entonces ya aquí aparece la M sola. Porque la M en realidad es lo que representa la inercia en el movimiento lineal. O sea, todo lo que tenga masa tiene propiedad de inercia. Eso es lo que representa eso. Entonces, esto del momento de inercia va a sustituir la M en el momento lineal. ¿Se acuerdan que el momento lineal es lo que llamábamos cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento, impulso, ¿se acuerdan? Esa parte. Entonces, la cantidad de movimiento es PM por V. ¿Verdad? Eso es para los movimientos lineales. Entonces, para los movimientos circulares, hay una que representa esa cantidad de movimiento, pero ahora es
I por W. ¿Se acuerdan que la W es la velocidad angular? Que es como si fuera esta velocidad, pero dando giro. Entonces la I, que es el momento de inercia, ¿verdad? Lo que yo expliqué ahora, es lo que representa la M, ¿verdad? Entonces, esto no se llama cantidad de movimiento. Esto se llama movimiento angular o momento angular o cantidad de movimiento angular. O sea, esa L representa esta P, pero dando giro. ¿Verdad? Eso es lo que yo quería decir. Y tiene mucho sentido porque, miren lo que es. Esto es kilogramos y esto es metro sobre segundo. ¿Verdad? Esto es kilogramos por metro, ¿verdad? Porque recuerden que esto es M por R. Masa por R significa kilogramos por metro. Y esto es radianes sobre segundo, no cuadrado, sobre segundo. Entonces, si yo multiplico esto por esto, sería kilogramos por metro sobre segundo. Si yo elimino a radian, eso significa que estos giros que están aquí se van a convertir ahora en líneas rectas. Entonces va a tener la misma unidad que esta. Claro, aquí sería kilogramos por metro por radian sobre segundo. ¿Verdad? Pero si los giros, si deja de dar giro, ese radian ya no va y se convertiría en cantidad de movimiento lineal. O sea que tienen una relación, ¿verdad? Tienen una relación entre las dos. Aquí me da otra fórmula del torque. Ahora, mira lo que está haciendo. Torque igual a momento angular entre el tiempo. O sea, esto es una formulita para representar el torque con otra fórmula. ¿Se acuerdan que el torque era fuerza por distancia? ¿Verdad? Fuerza por distancia. Aquí es momento lineal, angular, disculpen, entre el tiempo. ¿Verdad? Y aquí tenemos otra fórmula del torque. Esto es con el momento lineal, angular. Entonces, ese momento angular sabemos que es I por W. ¿Verdad? Entonces, si esa I por W la sustituimos, si la sustituimos, entonces daría así. Estoy ocupado. Entonces, esta W con esta T, eso es aceleración angular, que eso lo vimos ya en el movimiento lineal, el movimiento angular. Sería I por aceleración angular. Entonces tenemos otra fórmula del torque con relación ¿a qué? Al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Verdad? Míralo. También el momento de inercia, ustedes lo pueden convertir en M por R y tienen otra fórmula del torque. O sea que podemos tener varias fórmulas del torque. Tenemos esta que fue la que vimos la última vez, tenemos esta y tenemos esta. Cualquiera de esas me va a funcionar en mis situaciones, ¿verdad? Las situaciones que yo las requiera. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios, ¿verdad? Aquí, después de este desarrollo, me dan otra fórmula del torque que es con relación a la frecuencia. Radio por frecuencia, ¿verdad? Pero nada, esas fórmulas tal vez las veamos en los ejercicios que veamos del torque más adelante, ¿verdad? Más adelante. Ok, voy a seguir para abajo. Estática rotacional. Esto de la estática rotacional tiene mucho sentido porque la estática rotacional lo que me está indicando es
que igual como yo puedo sumar todas las fuerzas que aparecen en un sistema y lo puedo igualar a cero, así. ¿Se acuerdan? Que eso yo lo expliqué la última vez. También podemos hacerlo en el movimiento rotacional. O sea, así mismo como hay una estática que me dice que el equilibrio es la suma de todas las fuerzas que se aplican a un objeto y igualarlo a cero. Asimismo, yo puedo decir que el equilibrio rotacional es la suma de todos los torques que aparecen y tengo que igualarlo a cero. O sea, recuerden que en el movimiento rotacional el torque representa la fuerza. Entonces, si yo estoy hablando de un equilibrio en el movimiento lineal, donde todas las fuerzas sumadas tienen que ser igual a cero, en el movimiento rotacional tengo que hablar de un equilibrio donde todos los torques van a ser igual a cero. O sea, eso es lo que quiero decir. Entonces, aquí nosotros lo podemos ver en un ejemplo que hay aquí. Yo lo voy a explicar aquí en este ejemplo. Claro, no lo voy a desarrollar, solamente voy a mostrar qué significa esto de la sumatoria de los torques. Miren, esto que está aquí es una balanza. O sea, aquí tengo un plato de una balanza y aquí tengo el otro. Este es el brazo. Y esto que está aquí es como el, el pivote. El pivote es como el punto de apoyo donde la palanca, donde la balanza, ¿verdad?, se mueve así. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a suponer que nosotros ponemos un objeto aquí y un objeto aquí. Suponemos. Entonces, aquí, si yo me llevo de lo que dice el equilibrio rotacional, el equilibrio rotacional dice que la suma de todos los torques tiene que ser igual a cero. Eso me dice el equilibrio rotacional. Igual como las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas, todas las fuerzas igual a cero. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que sacar los torques que están ocurriendo en esta balanza. Primero, por cada fuerza, yo voy a sacar un torque. Eso significa que esta primera masa, no, esta primera masa M1 me hace una fuerza hacia abajo. Recuerden que esa fuerza es el peso. ¿Oyeron? El peso. Le voy a poner una P1 como peso 1. Y esta segunda masa me hace otro peso. Le voy a poner P2. ¿Verdad? Entonces, lo otro es que aquí yo tengo una distancia que viene siendo la R. Este viene siendo R2 y esta distancia que está aquí viene siendo R1. O sea que ahí tenemos las fuerzas que van a hacer torque y la distancia desde el punto de giro, porque el pivote, aquí, ahí es que se va a hacer el giro, ahí es que se va a hacer el torque. Entonces, esta fuerza va a ser un torque para acá. Y esta va a ser un torque para acá. O sea que va a haber un torque positivo y un torque negativo, pero no importa, no importa eso. Lo importante es que van a haber dos torques. Entonces, el primer torque, T1, sería igual a P1
por R1. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? La fuerza por la distancia. Y el segundo torque sería P2 por R2. ¿Verdad? Fuerza por distancia. Entonces, ¿qué me está diciendo la formulita del equilibrio? Que yo tengo que sumar T1 más T2 y eso me tiene que dar 0. O sea que esa es la formulita que me ayuda a resolver ese ejercicio. Claro, no lo voy a desarrollar primero porque no tengo las masas, no tengo la fuerza, nada de eso. Pero no importa, lo importante es que yo lo que le mostré fue un pequeño ejemplo de cómo sacar los torques en un sistema. Porque en este sistema yo puedo sacar 2, pero hay otro sistema donde yo puedo sacar más. ¿Verdad? Pero lo importante es que así es que se sacan los torques. ¿Verdad? O sea, esta masa 2 va a generar un torque 2 por el peso 2 y la distancia 2. Y esta masa 1 va a generar un torque 1 porque yo multiplico el peso 1, que es la fuerza, por la distancia 1. Y se dan cuenta, son perpendiculares. O sea, no son paralelos. Recuerden que si son paralelos no hay torque. Ok, entonces, ya, eso sería para esa parte. Pero eso como quieran los ejercicios, que yo creo que voy a tener que por lo menos durar 2 días haciendo ejercicios, porque son ejercicios que tienen su complicación. Ok, aquí le explica, todo lo que yo le explique se lo explica aquí. Aquí se lo explica. Pero yo se lo expliqué de una forma más sencilla, porque como quiera aquí no lo desarrolla. Ok, voy para abajo. Ok, en esta parte es muy interesante, miren. Esta parte me hace una comparación del movimiento lineal y el movimiento rotacional. Primero me dice que estas variables representan a estas. O sea, en el movimiento lineal, estas variables son las que aparecen. Distancia, velocidad, aceleración, masa, fuerza y tiempo. Aquí hay un error. Esto es una T que va. Entonces, significa que en el movimiento rotacional, las variables que vamos a encontrar son estas. Esto es desplazamiento angular, que nosotros ya lo vimos. Velocidad angular, que yo mencioné ahorita. Aceleración angular, que también mencioné ahorita. Esto es el momento de inercia, que recuerden que lo representa la M. ¿Se acuerdan? El torque, que lo representa la F. Porque recuerden que el torque es como si fuera la fuerza en la rotación. Y bueno, y el tiempo es la única que es la misma, porque el tiempo no cambia, el tiempo siempre es el mismo. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que representan el movimiento lineal y estas son ecuaciones que representan un movimiento rotacional. Esta ya nosotros la usamos, en el movimiento circular uniforme, esas dos las utilizamos. Y estas son las que yo le presenté ahorita. Estas son las que yo le presento ahorita. Sobre la fórmula de la fuerza y la del momento lineal. Pero ahí hay una comparación. Eso es en el material. Eso es para que ustedes vean que el movimiento translacional y el movimiento rotacional tienen su parecido, ¿verdad? Tienen su parecido. No son iguales, pero son similares, ¿verdad? Tienen su parecido. Ok. Entonces, nada. Hasta aquí esta parte. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. Ahora. Ya para la próxima veremos ejercicios. Ok, entonces levantó la mano Manuel. Dime, Manuel. Profesor, en el primer punto te dijo que I es igual a masa. Ajá. Y se me olvidó el nombre de los dos, las dos señales, temas o nombres que reciben cada fórmula. Y dijo que la otra es I igual a masa por R. Entonces, yo me pregunto, si yo en la primera tengo el valor de I, entonces ese valor de I yo lo puedo usar en la segunda. Mira, es con la I que yo
La I que yo puse en la primera que decía I igual a M, yo lo que estaba diciendo era que el momento lineal, el momento angular y la M vienen siendo lo mismo para el movimiento lineal. O sea, no es que la M vale la I. ¿Me entendiste? O sea, tal vez lo puse mal, no debí poner la I. Ahora, la M en el movimiento lineal es la representada en el movimiento angular por la I. ¿Me entendiste? Son como si fueran hermanas, pero de diferente padre. Entonces, la I en el movimiento rotacional, ¿verdad? Angular. La I es M por R. Entonces, cuando yo elimino la R, significa que ahora la I se va a convertir en la M solamente. O sea, eso es solamente una comparación que yo hice. No es que la I es la misma M. ¿Entendiste? Entiendo, sí. Okay. No, puede ser que no me expresé muy bien en esa parte. Sí, yo puse I igual a M y después puse I igual a M por R. En realidad no. La I igual a M era diciendo inercia igual a masa. Y lo otro es momento de inercia igual a masa por R. O sea, eso fue lo que yo quise decir. Parece que lo puse mal. Bien, vamos a ver. Preguntas, aclaración. Vamos a ver. Ok. Si no hay ninguna, no hay problema. Ya para la próxima semana